Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy nos acompaña en el estudio Felipe Capozzolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. ¿Cómo cerró el 2019 y cómo va en este primer trimestre del año el sector comercio? Bueno, la actividad comercial en Venezuela el año pasado perdió entre 35 y 40 puntos de actividad. Ese fue el saldo que nosotros registramos. Lamentable, por supuesto, en un país que está buscando soluciones y está buscando salidas relacionadas con la productividad. Por supuesto, en el último trimestre hubo una leve mejoría que fue registrada, que no hizo sino un poco aplanar un poquito el camino hacia el final del año, pero que definitivamente cuando sacas la cuenta completa sigue siempre en rojo. Nosotros tuvimos una caída importante el año pasado del Producto Interno Bruto, llevamos ya 7 años en estado de recesión económica, llevamos ya más de 2 años en hiperinflación y por supuesto eso hace mella en el poder adquisitivo de la población, que en definitiva es la que debe acceder a los servicios, bienes y servicios que podemos ofrecer los comerciantes venezolanos. Ahora, a partir de todo esto y en la situación en la que se encuentra el sector comercio, ¿cuáles son las proyecciones para el resto del año? Bueno, nosotros en el sector comercio estamos bien claros de la situación histórica que estamos viviendo, de la complejidad del momento. Entendemos que no hay ni un solo pronóstico económico que dé crecimiento o que dé una leve mejoría, por lo menos este año 2020 para Venezuela. Se habla en el mejor de los casos de una caída del Producto Interno Bruto de 10 puntos. Pero nosotros ponemos de relieve nuestra capacidad y nuestra intención de poner lo mejor de nosotros para que el país pueda buscar la senda de lo productivo y para que el país pueda crecer. Nosotros el 27 de noviembre del año pasado, el Día del Comercio y los Servicios, lanzamos el reto Venezuela 2020, un país que lucha, que trabaja y que busca crecimiento, que quiere estar libre de crisis económica, libre de crisis humanitaria, libre de crisis sanitaria, y ponemos al servicio del país lo mejor de nuestro esfuerzo y lo mejor de nuestros talentos para que Venezuela vuelva a recuperar la senda del crecimiento económico y la población pueda, por supuesto, recuperar unas condiciones de vida muchísimo mejor de la mano de sus comerciantes, de la mano de sus trabajadores. Para que eso suceda, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué propuestas hay desde Consecomercio? Bueno, por supuesto, la estabilización económica del país es requerida. Por supuesto que este es un país que no ha logrado resolver sus deficiencias en cuanto al marco jurídico, el marco legal para atraer inversiones extranjeras. Venezuela es un país que viene de enfrentar una emigración de venezolanos de más de 4 millones de personas, lo cual te plantea un problema de recurso humano a futuro, un problema de educación, un problema de toda índole para poder producir, porque la fuerza productiva del país al final es la gente. Por supuesto que no podemos desestimar los gravísimos problemas de servicios públicos que venimos atravesando en Venezuela. Casualmente en marzo se cumple 1 año de los apagones del año pasado, que fueron demoledores para la economía, demoledores para el comercio, que marcan un hito importante. Y allí, bueno, lo importante son las lecciones aprendidas. La diferencia entre los países que avanzan y los que no es que hay países que aprenden de los errores y aprenden de los problemas y logran documentar esas lecciones y generar conocimiento a partir de ellas. Y bueno, hay países que no. Nosotros tenemos que ser uno de esos países que aprenda de estas situaciones, porque la crisis de servicios públicos, el manejo inadecuado de la economía son cosas que son elementos que nos han llevado a una crisis severa en la cual ya tenemos muchos años metidos allí. Nosotros creemos que una de las palancas fundamentales para recuperar la actividad económica en Venezuela tiene que ser la recuperación del crédito. Vivimos en un país donde el Estado no tiene crédito, las empresas no tienen crédito, por supuesto que el ciudadano común ha perdido el crédito al consumo también, y eso debe recuperarse para utilizarlo como palanca en pro de la productividad, la producción del país. ¿Ha logrado recuperarse el sector comercio del apagón de 1 año completamente? Mira, yo me atrevería a decir que no, porque los negocios que se vieron en la obligación de cerrar en ese momento no pudieron volver a abrir y continuar en los mismos términos. Ocurren 2 episodios importantísimos del año pasado, como lo son esa falla eléctrica masiva, como lo fue la restricción del crédito, y realmente los que sobrevivieron al primer episodio no pudieron sobrevivir al segundo.
Entonces, no en balde terminamos el año con una caída estrepitosa en la actividad comercial de 40 puntos, prácticamente 40 puntos, y un acumulado en los últimos 4 años de menos 75% en nuestro aporte al PIB. Entonces, son cosas que definitivamente este año tienen que empezar a cambiar y solamente se van a lograr si nos unimos todos los venezolanos de la mano de un ejecutivo que apoye al venezolano, porque al final el venezolano es la clave en la estrategia de país. Y el comercio no hace otra cosa que favorecer ese camino del venezolano para poder conectarse con el objetivo y para poder impulsarse hacia el futuro del país que todos queremos. Entonces, es necesario que vayamos todos en una dirección, que vayamos todos unidos en pro de un norte productivo, de una Venezuela próspera y llena de productividad. En pro de lo que usted menciona, que es ir todos en un mismo norte, ¿hay conversaciones con el gobierno? Mira, nosotros siempre hemos estado dispuestos a conversar con el gobierno en cualquiera de sus instancias porque nosotros creemos que tenemos una serie de puntos fundamentales en los cuales aportar y hacer, por supuesto, señalamientos profundos y de fondo en los cuales pueden generarse mejorías para la economía y para la dinamización del comercio en general. Pero bueno, hasta ahora no se ha dado la oportunidad. Por supuesto, esperemos que en este año 2020 podamos tener esos contactos en pro de generar soluciones que sean ganar para toda la sociedad, para el sector productivo, para el sector comercial y sobre todo para la clase trabajadora, para los consumidores. Hubo un caso particular en el final del año pasado, en el último mes del año, que fue el otorgamiento de bonos en petros, del medio petro que se le otorgó a buena parte de la población y que encontraron canje en ciertos comercios. ¿Fue funcional para el comercio este medio petro? Mira, esa unidad, esa solución llamada Petro, creemos nosotros que debe ser, debe narrarse mejor, debe explicarse un poco mejor. Lo que nosotros aprendemos de esa situación es que si va a ser utilizado como ficha de cambio o promesa de pago futura, realmente no va a cumplir su cometido porque tuvimos el desagradable episodio de comerciantes que entregaron mercancía a cambio de petros en diciembre y luego entonces el pago del contravalor no ocurrió en los lapsos deseables. Nosotros creemos que si se desea que el petro funcione en ese sentido, debe ser libremente intercambiable tanto en bolívares como en cualquier otra divisa, incluyendo principalmente el dólar, el euro. Debe haber una libre convertibilidad allí que le dé características de confianza a ese instrumento. El petro tiene la tarea de ir a tocar las puertas del mercado, el mercado no va a ir a buscar al petro, entonces el petro tiene que revestirse de confianza y ser libremente intercambiable al momento. Esa es una de las características. Luego, bueno, se hablaba de él como una criptomoneda, tenemos serias dudas al respecto y creo que falta información sobre ese tema. Usted mencionó en 2 puntos de lo que llevamos de entrevista 2 aspectos muy importantes. La posibilidad de otorgamiento de créditos y la confianza. Para que se puedan otorgar créditos tiene que haber confianza. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo con el sector bancario para que pueda regresar el otorgamiento de créditos a los comercios? Bueno, los límites en este caso no los pone el sector bancario, más bien el sector bancario ha sido afectado. El sector bancario está también de la mano del sector productivo. Allí hay un tema, una limitante de lo que es el encaje legal que nos limita a nosotros para poder acceder a crédito comercial de mediano plazo que nos permita apalancar nuestros negocios y nuestras actividades productivas. Eso debe dinamizarse y debe también fomentarse la reaparición de la extinta tarjeta de crédito, porque eso le interesa más a la población en general que tanto se ayudaba con una tarjeta de crédito y ahora no la tiene. Ahora, debe llevarse, hablamos de que hay una dolarización de facto en la economía nacional y sobre todo en el ámbito comercial. Debe llevarse también el encaje legal y todo lo que tenga que ver con el sistema de créditos, llevarse también a dólares en este caso. Bueno, mira, sería lo deseable. No es un secreto que estamos viviendo en un país donde ha ocurrido como tú lo dices, de facto, una dolarización, un proceso desordenado, un proceso donde la sociedad se ha ido por un lado saltando, rompiendo cadenas, pongámoslo de esa manera desde el punto de vista financiero con el dólar. Por supuesto que eso ha venido a dinamizar la actividad entre el que compra y el que vende, ha venido a dinamizar algunas actividades económicas.
Y por supuesto que sería deseable que si se va a manejar una moneda, que dicho sea de paso, por primera vez tenemos una generación de venezolanos que tiene una moneda que puede intercambiar por su contravalor o puede reservársela, no gastarla y sigue manteniendo el valor. Una moneda que reserva valor, que no es manipulable por ningún gobierno y que no es sujeta de ninguna variación inducida. Eso es muy importante porque es la primera vez que ocurre en muchísimo tiempo. Por lo tanto, tenemos que analizar los efectos que eso va a generar de aquí en adelante. Entonces, por supuesto que si se está transando en dólares en Venezuela, lo deseable es que te puedas endeudar en dólares, que pidas dólares, pagues dólares y funciona con los intereses que se funciona internacionalmente para lograr plantearte un escenario de crecimiento en ese sentido. Pero hay un reto fundamental. El dólar no ha llegado a todos los hogares venezolanos, el dólar no ha llegado a todos los trabajadores venezolanos. Y en el 2020 tenemos un reto fundamental como sociedad y es que no se nos abre una brecha entre el que tiene el dólar y el que no tiene, porque esa va a ser la diferencia entre el que accede a un bien y un servicio y el que no logra acceder. El dólar debería llegar hasta el más humilde de los venezolanos para resolver también su situación de transaccionalidad y poder acceder también a bienes y servicios. Entonces estamos hablando de que todas las familias venezolanas entonces también deberían tener la posibilidad de percibir dólares y salir a gastar dólares. Nos quedan cuestión de 2 minutos. Es conocido ya a partir de todo este panorama que usted nos ha dado de cómo es la situación del comercio y de los servicios también acá en las regiones cercanas a la capital, pero la realidad es distinta también en las regiones fronterizas, en las regiones más alejadas. ¿Cómo subsisten los negocios en Zulia, en Táchira, en Mérida? Bueno, mira, no es un secreto que en Venezuela tener una actividad comercial, una actividad industrial es uno de los sitios más costosos del mundo, porque aquí al haber carencia de servicios públicos y de condiciones de seguridad, sencillamente te lo tienes que procurar de la mejor o de la peor manera y cuesta más caro que en cualquier otra parte del mundo. ¿A qué nos lleva eso? A que esta Venezuela, que está dando sus primeros pasos en su era postpetrolera, realmente tiene un problema de costos severos, realmente tiene un problema para producir y debe apalancarse y debe apoyarse, vista esta dificultad, en su principal riqueza en este momento y que esperemos sea la principal riqueza de aquí y siempre hacia el futuro, que es la gente. Debemos buscar procesos productivos que sean inclusivos, que sean donde se requiera mano de obra y poner al servicio de la productividad el talento de los venezolanos, tanto en bienes como en servicios. Es allí una herramienta fundamental que nos puede llevar hacia el futuro. Por supuesto que como sociedad debemos trazarnos un norte, un fin común, que es la productividad y dejar atrás la crisis. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Felipe Capozzolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Concecomercio, en entrevista Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión.